hoy una actividad sobre leer sobre los beneficios del transporte multimodal y un video que les dejé. El video de la semana pasada ya se lo subí. He tenido problemas para subir los videos, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios que por lo menos ya, ¿cierto? Este no subió. Pero hay otros que no sé qué es lo que me está pasando con el sistema y no he podido subirlos. Bueno, les pido el favor de que tomen apuntes. Recuerden que ya la universidad me pidió tomar lista al principio y al final de la clase. Que el estudiante que no esté al final de la clase le ponga falla, porque se está presentando, pues a mí me dijeron ya en otros grupos, me dijo la universidad que en otros grupos se está presentando que la gente no está tomando las clases. Pues aparecen un momento y luego se van, entonces no creo que sea el caso mío, ¿cierto? Porque todos están en gran parte de la clase, de pronto se alejan 5 o 10 minuticos antes de la clase, entonces por favor permanezcamos hasta el final de la clase porque tengo que llamar a lista. Listo, vamos a ver si nos contesta Luisa. Nada. Bueno, entonces mis muchachos, para hoy teníamos beneficios del transporte multimodal. ¿Quién me quiere hablar sobre ese link que les dejé subido en plataforma? Bueno, profe, pues yo sí, pues quiero como hablar un poquito aquí como de esos beneficios. Bueno, pues a ver, pues pienso que, pues ya como hablándolo a nivel país, Colombia pues tiene, digamos, hartos beneficios para este tema y pues desventajas también. Por Sí. ejemplo, un alto beneficio para nuestro país es que, pues, favorablemente nosotros tenemos acceso a los dos tipos de océano, ¿cierto? Y pues tenemos, pues también puertos ubicados ahí. Entonces, pues eso es un gran avance para nuestro país y pues para el desarrollo económico pues, que viene presentando. Bueno, ¿qué más? Pues, pero a ver, ya pues como tal como las desventajas, pues ya sería el tema de, o sea, como la capacidad que tenga, la capacidad portuaria que tenga pues el territorio colombiano como tal, porque pues ahí pues saliendo un poquito del tema, el puerto de Buenaventura ni siquiera está entre los 50 más grandes del mundo. Entonces podemos ver como pues el poco desarrollo que llevamos también comparado con los demás países. Bueno, díganme la verdad, ¿ustedes leyeron el link? ¿Lo abrieron? Sí, pero yo, o sea, yo lo leí, sí, pero, o sea, pero como tal, No lo no, analizó muy bien. pues no muy bien a fondo, la verdad, profe. Pero sí, o sea, sí lo leí, sí. Los documentos hay que leerlos y analizarlos. Listo. Eh, bueno, Joan siempre participa, pero entonces hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Bueno, espérenme un momentico, yo les comparto. Esos documentos también son objeto de ¿qué? De evaluación, ¿cierto? Recuerden que hoy tenemos una evaluación. Si terminamos temprano, pues entonces hacemos la evaluación o la vamos adelantando, ¿cierto? Hoy vamos a hablar entonces de dos cosas. La primera que son los beneficios del transporte multimodal y hoy les voy a hablar sobre el transporte marítimo. Recordemos que transporte multimodal combina los tres transportes, inclusive hasta el férreo, ¿cierto? El marítimo, el aéreo, el terrestre y el férreo son 4. Listo. Pero no sé por qué no me comparte. Bueno, ahora sí. Entonces vamos a hablar
de los desafíos, ¿cierto? Los desafíos que se han tenido para el transporte multimodal. Un desafío es una innovación por parte de los proveedores de servicio, ¿sí o no? Un transportista normal, un operador logístico normalito, tiene que empezar a aprender a trabajar sobre el transporte multimodal. Entonces, por eso hay que innovar en eso, ¿cierto? Como que es como un valor agregado que le vamos a ofrecer a nuestros clientes. Agilidad en el transporte de mercancías, claro. Acuérdense que entre más corto sea el tiempo de tránsito de un transporte, va a haber ahorro de costos, va a haber ahorro de tiempo, ¿cierto? Coordinación logística entre modos de transporte. Nosotros, los operadores multimodales, tenemos que conocer muy bien el teje-maneje de cada logística, de cada medio de transporte, o sea que coordinación logística entre modos de transporte. Y usar términos comerciales estandarizados. Entonces, como el famoso OTM, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos OTM es una operación de transporte multimodal. Bueno, aquí como dice que Naciones Unidas define el transporte multimodal como el porte de mercancías que utiliza dos modos de transporte diferentes, ¿cierto? Bajo un solo contrato. Eso ya lo hemos hablado. Vamos a hablar de los principales beneficios del transporte multimodal, que brinda opciones de planificación de transporte, mejora la coordinación logística, ¿cierto? Menores costos en operación de transporte y control de mercancías, eso ya digamos que lo estamos acentuando en lo que hemos visto en otras clases. Reduce los tiempos de viaje, carga y descarga, hombre, sí. Mejora la gestión logística combinando las ventajas de cada medio de transporte, programación de inventarios y despachos, ¿cierto? Eso nos ayuda mucho pues para coordinar los inventarios y los despachos. Certeza para los transportistas, mayor control y seguimiento de las mercancías, reducción de los controles e inspecciones gracias al sellado del contenedor. Recuerden que podemos hablar de un transporte multimodal para marítimo y para aéreo, también, ¿cierto? Se puede, porque si aquí estamos hablando de contenedor, es porque estamos hablando de un transporte marítimo. Reducción de los controles e inspecciones gracias al sellado del contenedor. Llega el contenedor a puerto, ni siquiera lo abren, ¿cierto? Y como viene con sello, pues me imagino que lo que están buscando, revisan el sello contra los documentos, porque todo el sello que sale con un contenedor está escrito en el documento de transporte marítimo, ¿cierto? Ah, no, eso no hemos hablado de esos sellos, muchachos. Para eso vamos a hablar hoy de eso. Menor riesgo de pérdida por robo o daño a la mercancía. Es una herramienta para acceder a nuevos mercados y propicia precios competitivos porque me puede ahorrar, ¿cierto? Como me ahorra tiempo, me ahorra ya la operación logística, ¿cierto? De algunos, de, de los dos medios de transporte o más medios de transportes. Evita la congestión de los puertos marítimos y digamos también que evita la congestión de los aeropuertos. Listo. Aunque no tanto en los aeropuertos, porque no sé si ahora 8 días les hablé de que las mercancías llegan al puerto, al aeropuerto, y son trasladadas, sí, ya me acuerdo que les hablé, son trasladadas a una zona aduanera, ¿cierto? Pero si vamos a hablar de OTM que venga en el aeropuerto, por un aeropuerto, entonces hay una continuación de viaje, no hay traslado a zona aduanera. Entonces podemos hablar que evita la congestión en las zonas aduaneras también. Listo. Bueno. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es el transporte marítimo, muchachos. El transporte marítimo como tal es el medio de transporte. Y tenían ustedes una actividad. Ustedes hicieron esta actividad. Identifique cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene el transporte marítimo internacional en Colombia.
Recuerden que hay que leer las actividades de cada semana. Eso les va a quedar para la otra semana entonces. ¿Listo? Queda de tarea. Bueno, profe. Bueno, dale pues. Hoy les voy a hablar del transporte multimodal como tal. Una de las, o sea, es el medio de transporte que se hace por mar o por río, ¿cierto? El marítimo. Claro que cuando se hace por río se llama el transporte fluvial, pero igual utiliza un mismo barco, ¿cierto? Por ejemplo, el río Rin. El río Rin es navegable. El río Amazonas por allá en Manaus, en Brasil, también es navegable, ¿cierto? No, iba a decir algo de Estados Unidos, pero en Estados Unidos lo que hay son unos lagos, ¿cierto? Que tienen navegabilidad por esos lagos, listo. Muchachos, una de las ventajas que tiene el transporte marítimo es que es más económico. Una de las ventajas que tiene el transporte marítimo es que los barcos, así pues haya siniestros, que pecado, así naufraguen o lo que sea, digamos que está considerado como el medio de transporte más seguro. Una de las ventajas es que se pueden transportar mercancías, toda clase de mercancías, inclusive las peligrosas, ¿cierto? Por ejemplo, hay mercancías peligrosas que no pueden viajar por avión. Cuando yo estuve en una de las empresas que trabajé, coordinaba el transporte aéreo de una multinacional y traían una carguita de 287 kilogramos apenas, ¿cierto? Entonces la dejaron en el aeropuerto de Miami. Cuando ya la IATA, o sea, la IATA, o digamos, ellos tienen una regulación sobre qué mercancías pueden viajar por vía aérea, se dieron cuenta de que esa mercancía era peligrosa. Y así fuera 287 kilogramos, entonces hubo que trasladarla vía marítima. Entonces, digamos que es un medio que sirve para transportar muchas más clases de cargas. Existen tres tipos de barcos, ¿cierto? Bueno, entre los más conocidos está el portacontenedores, está el barco o los buques a granel, están los buques multipropósitos. ¿Cuáles son los multipropósitos? Que sirven para trasladar cualquier tipo de mercancía, que básicamente la mayoría de los barcos, digamos que son multipropósitos, ¿cierto? Están los buques roll-on, roll-off, que son los especializados en transportar carros, ¿cierto? Autos o vehículos. De todos modos, los barcos están diseñados para ese tipo de, ¿cierto? Para todo tipo de mercancías, pero hay barcos que tienen, pues, digamos que esa especialidad. Bueno, les voy a, dentro de las desventajas que tiene el transporte marítimo es que el tiempo de tránsito es más largo, ¿cierto? Mientras que el transporte aéreo es mucho más corto, ¿cierto? Lo que habíamos hablado ahora 8 días en el video, en la clase ahora 8 días, que les dije que había una carga demasiado grande, que como era tan grande, entonces salía muy costoso, que si uno trabajaba ya con esa parte, entonces uno le decía al cliente, y ya el cliente definiría si lo despachaba de todos modos aéreo o lo despachaba finalmente como marítimo. Listo. Entonces les voy a poner un videito sobre lo marítimo, sobre transporte marítimo. El transporte marítimo es una de las formas más antiguas por las cuales las de un lugar a otro, ya que es el que soporta más movimiento de mercancías en contenedores, y es por ello que es uno de los modos más utilizados para el comercio internacional. Esto se debe a que puede transportar un volumen más alto de mercancías a un costo menor. Características. Carácter internacional, ya que es prácticamente el único medio económico de transportar grandes volúmenes a grandes distancias. Capacidad. Los tonelajes de los buques son mayores, por lo que pueden transportar mayor cantidad de carga.
Flexibilidad. Esta característica viene dada por la posibilidad de emplear buques en diversos tamaños. El tráfico internacional se realiza en régimen de libre competencia. Versatilidad. Por los diferentes tipos de buques adaptados a todo tipo de cargas y mercancías. Ventajas. Capacidad de almacenaje. Otra ventaja son los fletes competitivos. Otras características es la estabilidad y la flexibilidad de materias transportadas. Una de las desventajas es la falta de accesibilidad. Asimismo, como la frecuencia de los trayectos y una escasa velocidad en la transportación. Buques graneleros. Son los más adecuados para transportar cargas sólidas debido a que su diseño favorece la carga y descarga mediante grúas. Suelen ser de un gran tamaño, llegando a superar los 300 metros de eslora. Buques portacontenedores. Este tipo de embarcación es la más utilizada para cargamento seco en el transporte internacional. Su eslora varía desde los 227 metros hasta los 400. Petroleros o buques tanque. Están diseñados para albergar crudo, líquidos, productos químicos y gases licuados. Buques frigoríficos. Están destinados para el transporte de alimentos y mercancías perecederas. Este tipo de buques son principalmente usados para el transporte de pescado congelado o alimentos entre los 15 y menos 30 grados. Buques de carga rodante. Son usados principalmente para el transporte de vehículos, ya que cuentan con rampas y plataformas capaces de fijar e inmovilizar todo tipo de vehículos. Tipos de contenedores. Contenedor común o dry-van, de 20 pies estándar. Contenedor de 40 pies estándar, disponible para cualquier carga seca normal. Contenedor 40 pies high cube, especial para cargas voluminosas, de ejemplo tabaco o carbón. Contenedor frigorífico, con diseño propio de generación de frío, diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Sus medidas están de 20, 40 y 40 high cube. Contenedor insulado, sin equipo generador de frío. Equipo auxiliar clip-on. Con este equipo se puede mantener el frío durante el transporte. Contenedor open top. Presenta el techo movible de lona, especialmente diseñados para transporte de cargas pesadas o dimensiones extra. Contenedor flat rack, con terminales fijos o rebatibles sin laterales. Contenedor granelero, con tomas superiores y descarga por precipitación. Contenedor tanque, especialmente para productos líquidos. Contenedor plataforma, diseñado para el transporte de carga de grandes dimensiones o extrapeso. Bueno. Yo voy hablando y es que Luisa es Valentina. Luisa es la de los viernes. Esa profe de ustedes confunde los nombres. Hola, Valentina. No, profe, no diga Luisa eso. Valentina. Yo creo que es Luisa Valentina. ¿Cierto? Hola, profe, yo no soy Luisa. Sí, señor. Tengo cara de Luisa. Pero tiene la voz parecida a la de Luisa, una chica del viernes. Vea. Pero mal que yo les dije a ustedes que yo para los nombres sí no tengo mucha memoria, ¿cierto? Ni para los nombres ni para las caras, muchachos. Bueno. Vea, entonces, muchachos, digamos que en eso es lo que se basa, digamos, el transporte marítimo. Pudiéramos hablar muchas cosas de transporte marítimo, de puertos, de todo eso, pero la clase no es de transporte. Lo que pasa es que, pues sí es de transporte, obviamente,
Pero sí tienen ustedes que saber qué es lo que hay qué es lo que combina un transporte multimodal. Entonces el marítimo, el aéreo, el terrestre, ¿cierto? En esta vez no vamos a hablar sino de lo que es el aéreo y el marítimo. Vamos a hablar entonces sobre el transporte marítimo. Vamos a hablar sobre el documento de transporte, el Bill of Lading. Denme un minutico, por favor, se los voy a compartir. Estos sistemas están tan lentos hoy, no sé qué pasa. Bueno, vamos a esperar a ver si... Bueno, no les olvide tomar apuntes, porque uno no sabe si de pronto no logramos grabar, entonces de todos modos hay que tomar apuntes, listo. Ay, me va a tocar dejar de compartir, muchachos, porque alguien va a entrar. Pues alguien iba a entrar, pero ya no. Bueno, entonces vamos a hablar del Bill of Lading. ¿Dónde lo tengo? Profe, una pregunta, ¿usted le está funcionando WhatsApp web? Sí, ¿por qué? Mira que a mí no, me tocó conectarme desde el celular. Ay, ¿cómo así? ¿Ya, Joan? Joan, que si le está funcionando el WhatsApp web. Sí, todo en orden por aquí. Ve, qué raro. Bueno, gracias. Bueno, entonces el documento de transporte marítimo se llama el Bill of Lading, ¿cierto? Se los va a escribir. Bill of Lading, o en inglés, en español, conocimiento de embarque. O las siglas BL, ¿cierto? O Bill of Lading, ¿cierto? Bill of Lading. Bueno, necesito que lo copien para ya ahorrar porque me voy de esta si me salgo. Bueno, Valentina, ¿usted vio lo que había para hoy? Profe, realmente yo no pensé que fuera a haber algo hoy, porque pensé que eso le íbamos a hacer el parcial. Hay que mirar siempre en la semana, entonces le queda de tarea. Listo, profe, yo Les lo queda de hago. tarea lo que hay aquí, lo que están viendo ahí, listo. Bueno. No, conmigo es parcial y trabajo y clase, muchachos. Bueno, ¿qué debe contener, digamos, el documento de transporte? Es elaborado por quién? Por el transportista, un naviero, o sea, el BL.
El BL, el Bill of Lading, el conocimiento de embarque, es elaborado por un naviero o por un agente de carga internacional. Recuerden lo que dijimos ahora 8 días. Solo los únicos que pueden emitir documentos de transporte son los navieros, perdón, son los transportistas, llámese aerolíneas, navieros, compañías de transporte terrestre, ¿cierto? O los agentes de carga internacional. Recuerde que el agente de carga internacional es un intermediario entre quién, entre los importadores y exportadores y los transportistas. Listo. Recuerden que los agentes de carga internacional emiten documentos de transporte hijos. Los transportistas emiten, depende, ¿cierto? Si hay un agente de carga internacional que está contratándolos a ellos, entonces el documento que ellos emiten es un documento máster. Listo. O sea, que para este contenedor que estamos aquí despachando, posiblemente haya más rutas, haya más, de pronto tengan digamos que un trayecto Cartagena hasta Livorno y hayan más clientes que tengan esta ruta, ¿cierto? Y este señor, pues, tenía un contenedor y aprovechó ya para irse, pues, digamos que en ese consolidado. Esta guía, este BL es un documento hijo. Este es un agente de carga. Listo. ¿Qué debe contener? Entonces, el documento de transporte marítimo es un Bill of Lading, un conocimiento de embarque en BL, es el documento que emite o el transportista o el agente de carga internacional como prueba de que ha recibido una mercancía para ser transportada desde un lugar de origen, o sea, un puerto de origen, a un puerto de destino, porque estamos hablando de un Bill of Lading. Listo. ¿Qué debe contener, entre otros, qué información? Entre otras, pues, debe contener el BL. Debe contener el exportador. Aquí, pues, me pasaron esta copia y se les mochó esto. Sí, cuando sacan la fotocopia, entonces lo doblan y no le quitan el gancho. Debe contener el exportador, el nombre del exportador, o el nombre del que manda la mercancía. Debe tener el nombre del consignatario, que lo vimos ahora 8 días, que el consignatario es el que aparece como el dueño de la mercancía. Eso ya lo hablamos ahora 8 días. Y aquí no hay mucha diferencia en lo que es la guía aérea, ¿cierto? Que la vimos ahora 8 días. Aquí tiene una parte a notificar. ¿Qué quiere decir esa parte a notificar? Que a veces hay otra persona que está de pronto pendiente de que llegue esa mercancía y necesita que le avisen. Parte a notificar. Uno de esos ejemplos, porque hay muchos ejemplos, podría ser que estamos trabajando en una multinacional, nuestra casa matriz, digamos que nuestra casa matriz está en Estados Unidos y está pidiendo una mercancía, se la está pidiendo a Suecia y le dice a Suecia que por favor la mande a Colombia. Entonces podría ser que el consignatario sea nuestra oficina aquí en Colombia, ¿cierto? Si nosotros apareceríamos como los dueños. Pero eso sí, que por favor le notifiquen a esa misma oficina, pero en Estados Unidos. Si de pronto no me entienden, me dicen por favor. Listo. ¿Qué debe contener el documento? Valentina, ¿me oyes? Sí, profe. Bueno, Valentina, vea, es que ya, pues ya tomó lista. Al principio y tomo lista al final de clase, sino que a veces se pueden ir a los 3 minutos antes o 5 minutos antes. No, les pido el favor que esperen hasta que termine la clase para tomar la lista. Listo, porque ya me... Listo, muchas gracias, Valentina. Bueno. Entonces, ¿qué debe contener? El número del documento. Miren, BL número, ¿cierto? Debe contener el nombre de la motonave o del buque. En marítimo, los buques tienen nombres. ¿Se acuerdan ahora 8 días que estábamos hablando del vuelo, del número del vuelo y que el vuelo en la guía aérea y que el número del vuelo tenía las iniciales de la aerolínea, AB y el número, ¿cierto? Entonces, vuelo de Avianca, número tal. Lo mismo sucede aquí. Aquí necesita
aquí ya no es la naviera, sino el nombre del buque y el número del viaje, which is number, ¿cierto? Debe tener también el lugar de salida, puerto de salida. Por ejemplo, este documento dice que el lugar de recibo. Lugar de recibo podría ser que recibieron el contenedor en Pereira y lo llevaron hasta Cartagena para el puerto de embarque, ¿cierto? Igual este contenedor lo llevaron directamente a Cartagena y listo. Bueno, o sea que en Cartagena, lugar de recibo, puerto de salida, Cartagena también, listo. Puerto de llegada o puerto de descarga. Debe tener esos datos, listo. Recuerden, muy importante, el nombre de la motonave, el número del viaje, el puerto de salida y el puerto de llegada. ¿Qué debe contener? El peso bruto y las dimensiones o el volumen de la carga. Listo. Aquí funciona lo mismo que hicimos ahora 8 días. Por ejemplo, este flete es prepago, ¿cierto? Este flete prepago, entonces dice que fue que el señor exportador pagó el flete. ¿A quién? Se lo pagó a esta empresa, a este embarcador. Listo. Aquí tiene una zarandelita, ¿cierto? Parecido a lo que vimos ahora 8 días en lo aéreo, que el flete aéreo, que el combustible, que el cargo por seguridad, que el duallen, que el ducarrier, que el manejo. Pues aquí también tiene algunos gasticos. Este es un contenedor, este no es carga suelta. Bueno, y debe contener descripción de la mercancía, mire, cueros y pieles de bovino, ¿cierto? Debe contener el número de unidades de carga. Por ejemplo, aquí dice que 1 por 20 FT quiere decir un contenedor de 20 pies. Listo. En marítimo debe contener el número del contenedor. Este de aquí arribita es el número del contenedor y debe tener el número del sello. Listo. Aquí repite, como es segunda hoja, aquí repite el peso bruto y las dimensiones. Bueno, esta palabra clean and board, por ejemplo, mire que aquí dice FCL. ¿Qué quiere decir FCL? Como ellos son embarcadores y consolidadores, entonces ellos hacen la aclaración aquí. Este es un contenedor, full container load, ¿cierto? Salió como full container load y llega como contenedor. Listo. Si esto fuera de pronto un consolidado de varias cargas, que está la carga de Valentina, de Camila, de Joan, ¿cierto? Entonces diría, salió en un contenedor, full container load, salió en un contenedor, pero eso sí, cuando llegue va a ser para desconsolidar, entonces va a quedar como LSL, ¿cierto? Load, container load, carga suelta. ¿Qué quiere decir? Que hay varias cargas aquí de varios clientes dentro de este contenedor. Pero en este caso es solamente una carga para un solo contenedor. Listo. ¿Qué me dice también aquí? Me dice que es limpio a bordo, clean on board. ¿Qué quiere decir? Que se recibe el contenedor en buenas condiciones. Si se recibiera el contenedor abollado, hundido, en malas condiciones, entonces ya no diría limpio a bordo, sino sucio a bordo. Es más, cuando se recibe un contenedor en malas condiciones, antes de despachar, lo que uno hace es tomar las fotos, mandárselas al señor que las está enviando y ya el señor nos dice despáchela así, no la despache. Claro que si el contenedor está pues destilando agua o lo que sea, no creo que lo reciba la naviera, ¿cierto? Porque debe ser en buenas condiciones. Pero que tiene un hundido o algo así, entonces hay que colocar esta aclaración. ¿Por qué? Porque con esto también hace trazabilidad la compañía de seguros de cómo llegó la carga. Si la carga llegó dañada, entonces dicen, no, es que la carga desde que salió de Colombia estaba dañada. Listo. Estamos con peso bruto y con dimensiones, con volumen. ¿Qué debe contener también esto ya la factura?
¿Qué debe contener también el documento de transporte? Lugar y fecha de emisión del documento. Esta fecha de emisión del documento es la fecha de salida, que es la fecha en que se vale el Banco de la República y la aduana para saber, ¿cierto? Para efectos aduaneros, para efectos cambiarios, de reintegro o de reembolso. Bueno, ¿hasta aquí queda alguna duda? Bueno. No, profe. Entonces, les voy a enseñar bueno, entonces cuando ya vieron ustedes que hay varios tipos de contenedores, miraron unos de 20, otros de 40, los de 20 son los más pequeños, los de 40, no es, a ver, esto tampoco es DFI que yo les vaya a decir a ustedes pues cómo es el manejo de los contenedores, pero sí que sepan ustedes qué tipo de contenedores hay, porque tienen que ver con la carga, con el transporte multimodal. Entonces, vamos a hablar de unos contenedores que se llaman el contenedor de 20. Mire que este es un contenedor de 20, es uno pequeñito. Listo. Digamos que les voy a dar la capacidad de carga para eso. ¿Se acuerdan cuando hablamos ahora 8 días de la relación peso-volumen, del volumen de las mercancías? Aquí les voy a decir, un contenedor de 20 generalmente tiene la capacidad para cargar 24.400 kilogramos, o sea, 24.4 toneladas. Y para cargar 33 metros cúbicos, o sea, en volumen. Ahí sí no podemos pues meter la carga suelta o sea, que es que tengo 33 metros cúbicos. También me depende también de las dimensiones de las cajas, ¿cierto? Porque hay cajas tan grandes que de pronto no permiten meter otras cajas encima del contenedor, porque un contenedor, la altura de un contenedor son más o menos 2.34 centímetros de altura y 2.20 de ancho, más o menos, pues, o sea, estoy hablando más o menos. Entonces, depende de las medidas, eso puedo yo meter en un contenedor, de las medidas de las cajas. Bueno, si vamos a hablar de contenedor común y corriente, el flete me lo cobran a mí por contenedor. Listo. Es que tengo 200 cajas y las meto en un contenedor. Pero si voy a hablar de carga suelta, es decir, me explico, las cargas de Valentina, de Camila, de Joan, llenan un contenedor, pero una solita, una de cada uno de ustedes no llena un contenedor, entonces voy a perder espacio, lo que estábamos hablando ahora 8 días. Ahí ya se me va como carga suelta. Ahí sí yo ya tengo que definir qué me pesa más para cobrar el flete. Me explico. Si estoy hablando de un contenedor, pues usted puede meter la carga que quiera ahí. Eso sí, no puede ser más de 33 metros cúbicos, porque para eso es lo que está diseñado el espacio, ¿cierto? El volumen. Y no puede meter más de 24.8 toneladas del contenedor de 20, ¿cierto? Entonces, si usted, creo que hablábamos de eso ahora 8 días, si usted mete más peso de la que es, no, muy posiblemente no lo reciban en puerto, porque está con sobrepeso, ¿cierto? Ahora sí, hay unos contenedores de 20 que son reforzados, que son los que utilizan para traer cerámica, porque la cerámica es demasiado pesada. Entonces, esos reforzados le dan a usted espacio o le dan capacidad para cargar más o menos 1 o 2 toneladas más, ¿cierto? Pero si el contenedor no es reforzado, hasta la medida que le están dando ahí. Hablemos del contenedor de 40, que es el doble 40 estándar, que es el doble del de 20. Entonces, está diseñado para cargar hasta 67 metros cúbicos, ¿cierto? Y para un peso de 28.400 kilogramos, o sea, 28.8 o 28.4 más o menos, ¿cierto? Digamos que es así más o menos lo que le estoy diciendo. Como les digo, no estoy en distribución física internacional, sino para que ustedes sepan, ¿cierto? ¿Cuál es la capacidad? Y hay un contenedor que se llama el High Cube, que es demasiado alto, ¿cierto? De 40 High Cube, que es demasiado alto y sirve para abrigar más cajas, ¿cierto? Pero ese me da solamente para cuando las cargas son demasiado voluminosas y ocupan menos peso. Bueno, digamos que esto es lo que yo necesito que ustedes sepan para poderles explicar lo que vamos a hablar de relación peso-volumen. Listo.
vamos a identificar cuál es. Ahora 8 días hablábamos de relación peso-volumen para marítimo, ¿cierto? Entonces, como hablábamos de relación peso-volumen para marítimo, para aéreo tenía una fórmula totalmente diferente a la marítima, ¿cierto? En el tallercito que les dejé ahí en la plataforma, que lo vamos a hacer ahorita, les dejé también la fórmula para hacer el marítimo. Ese tallercito lo tengo yo aquí, ¿cierto? Vamos a hablar de compartir. Bueno, en marítimo, acuérdense que ahora 8 días hablamos de aéreo, que comparaban 1 kilogramo volumen con 1 kilogramo peso bruto. Aquí se compara en marítimo 1 metro cúbico con 1 tonelada. Y la fórmula ya es diferente. Vean, muchachos, también les advierto, hay fórmulas también que, por ejemplo, en la del aéreo, que yo se las di en centímetros, hay fórmulas que las hacen en metros, que creo que les dije, y la verdad no me conozco, pues no la manejo, pero yo sé que hay una fórmula de eso, y da igual, eso sí, lo importante es que da igual. En marítimo hay varias fórmulas también, hay unas fórmulas que las dan en centímetros, ¿cierto? Y eso como que las dividen por no sé, ¿cierto? Ahora, yo les digo, la que yo manejo es en metros. Si en el momento de un taller evaluativo alguien tiene otra fórmula que al final dé el mismo resultado, es válido, ¿cierto? Yo les enseño con lo que yo trabajo. Entonces hablamos de la fórmula para hallar el volumen de carga marítima. Listo. El largo, la fórmula es el largo en metros por el alto en metros por el ancho en metros. Como estamos hablando de tres elementos, entonces me da metro cúbico, porque es 1, 2 y 3, o sea que esto es cúbico, ¿cierto? Al cubo, como dicen por ahí. Entonces, lo que a mí me dé de esta fórmula, el resultado me da en metro cúbico. Listo. Mire que aquí no hay que dividir por nada. O sea, la que yo les estoy enseñando no hay que dividir por nada. Listo. ¿Cómo funciona? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Un transporte desde Puerto de Livorno, Italia, hasta Cartagena. ¿Ve? Colombia. Listo. Bueno, entonces, 5 cajas de 220 kilogramos cada una. Dimensiones de cada caja: largo 1.50, ancho 0.97 y alto 0.97 y ancho 0.78. Entonces, a mí me llega, por ejemplo, yo como agente de carga internacional, me llega Johan y me dice: Fanny, necesito por favor que me cotice un transporte desde Livorno, Italia, hasta Cartagena. Así funciona esto. Entonces me dice Johan, me da las medidas y me da el peso. Entonces lo primero que tengo yo que hacer es multiplico las 8 cajas. Ve, mira cómo estoy de mal aquí, muchachos. Espere a ver si la cambio ahí. Bueno, entonces aquí son 8 cajas. Listo. Entonces, lo primero que yo hago es 8 cajas por 220 kilogramos dividido 1000. 1 tonelada es igual a 1000. Es igual a 1000 kilogramos.
Por eso estoy haciendo esta operación así, listo. 8 cajas por 220 dividido 1000 kilogramos, eso me da igual a 1.6 toneladas de peso bruto, ¿cierto? El volumen, entonces, es el largo. Estamos hablando de 1,50 por 0,97 metros por 0,78 metros por 8 cajas, ¿cierto? Porque la fórmula es solamente para una caja. Por 8 cajas, entonces me da 9,08 metros. Entonces, la carga que Joan me está dando pesa 1,6 toneladas, o sea, no llega ni a las 2, mire, a las 2 toneladas. Y mide o ocupa, tiene de volumen 908. Esto lo aproximé a más, ¿cierto? Esto lo aproximé porque me da un poco de, ¿cierto? Y esta aproximación yo solamente sobre esta centésima, ¿cierto? Centésima, no, décima, sobre esta décima. Listo. Muchachos, ¿por cuál me cobraría más el agente de carga? Por 1,6 toneladas o me cobraría más por 9,08 utilizando lo que aprendimos ahora 8 días. Eso es el flete, eso es para que me cobren el flete, el transporte de eso. Matemáticamente, profe. Igual, lo mismo, usted utiliza la matemática si así es, sigue. Pues matemáticamente analizando, pues por el peso. Por el peso bruto es 1,6 toneladas. Sí. ¿Y el volumen cuánto es? 9,08 es lo que veo. Sí, 9,08. ¿Qué es mayor? ¿1,76 o 9,08? ¿Qué es mayor matemáticamente? Ya hizo dudar, profe, a Joan. Ay, pero venga. Sí, profe, me hizo dudar. Yo les advierto una cosa, muchachos. Yo soy malísima para las matemáticas. No, profe, Pero así de entrada. Pues por ejemplo, hace 8 días, pues lógicamente el peso, pues porque obviamente era otra medida. Eso, venga. Pero Estamos no, hablando, vea, voy a borrar este de aquí, muchachos. Ya saben que una tonelada es 1000 kilogramos. Cuando a mí me dan el peso en kilogramos, lo que hago es dividir por 1000, porque una tonelada tiene 1000 kilogramos. Listo. Entonces, por eso estoy dividiendo ahí para que me dé en toneladas. Bueno, venga, mis amores. Entonces, vamos a hacerlo así. Yo sé que somos malitos para matemáticas, empezando por la profesora, porque la profesora no ha sido muy buena para la matemática, ¿cierto? Pero uno a simple vista ve las cosas. Entonces, estamos hablando, vea, este es el volumen. Perdón, este es el peso bruto. Mire, es que aquí lo está diciendo, peso bruto. Y este es el volumen. O sea, que este es el espacio que va a ocupar, ¿cierto? El volumen, lo que vimos ahora 8 días. Y este es el peso. Ahora sí, vean mis muchachos. Pues esto es una cosita ahí pues como simple de matemáticas. Se las voy a poner así para que no... esto no. profe, qué pena le hago una preguntita ahí. Sí. O sea, por ejemplo, hace 8 días que nosotros miramos la otra fórmula y pues ya al momento de desarrollar el ejercicio, por ejemplo, la medida aquí que podemos evidenciar que es alto, 0,97 metros y lo mismo por el ancho. O sea que en este caso se pasa así normal, no hay necesidad de multiplicarla por 100 para que quede entera. No, porque mire, la fórmula en que se la están dando. Ya me la están dando, yo la veo que me la están dando en decimales, ¿cierto? Venga, espere un momentico. Usted ve el curso lo que yo estoy haciendo aquí. Por favor, ¿cómo es? Por favor, no me haga No la dudar. pongo a dudar. Que yo tampoco soy muy buena para las matemáticas. Venga, muchachos. No mentiras, pero esto sí son cositas, son matemáticas que llaman de coquito. ¿En qué le estoy dando? ¿Usted está viendo el cursor? ¿Usted está viendo que yo estoy moviendo el cursor? Sí, Sí, claro, profe. ¿Esto es en qué medida? metros. Ahí dice que son metros. Metros, ¿cierto? Entonces, la fórmula viene alto por ancho
y por largo. Mire, largo por alto, por ancho, ancho por alto, por largo, listo. Viene en metros, mire que lo estoy colocando aquí en metros. Como son 3 medidas, entonces esto me da cúbicos, ¿cierto? Es como cuando a uno le dicen, cuando a uno le enseñaban geometría, es que halle el área. Entonces, o cuando uno le va a comprar una casa o va a vender una casa, o le dicen, venga, ¿cuántos metros cuadrados tiene su casa? Entonces, usted lo que hace es multiplicar el frente por el largo. Mire que hay 2 medidas, entonces eso le da el metro cuadrado. Pero aquí, como estamos hablando, es el ancho, el alto y el largo, ¿cierto? Entonces son 3 medidas. Como son 3 medidas, entonces me da cúbico. Listo. Esta fórmula es para marítima, totalmente diferente a la aérea, ¿cierto? Entonces me está hablando de metros por metro, entonces el resultado en volumen, mire, fórmula para hallar el volumen. El resultado en volumen me da en metro cúbico. Listo. Ahora, ¿qué hago yo aquí? Cojo este ejercicio que me están diciendo que es largo 1 metro, 1.5 por alto 0,97 por ancho 0,78. Entonces lo que yo estoy haciendo es multiplicar estas 3 medidas, ¿cierto? Y como esta es la fórmula para una sola caja, entonces multiplico por el número de cajas. El ejercicio me lo están dando en 8 cajas. Entonces, esta fórmula aplicada pues acá, multiplicada por 8 cajas, me da 9.08 metro cúbico, ¿cierto? O sea que eso es el espacio que me está ocupando. Ese es el volumen de la carga. Ahora, de acuerdo a lo que dicen los transportistas, le cobro por lo que más dé, o por volumen o por peso. Entonces, yo de pronto, hablando de los ejercicios de ahora 8 días, pues habían algunas cargas que podían dar más por peso o más por volumen, ¿cierto? La verdad no me acuerdo los ejercicios que les hice. Tendría que volver pues como a mirar el video. Pero como les digo, es lo que más dé, ¿cierto? Lo que más dé. No todas las cargas le van a dar a usted más por peso, ni le van a dar más por volumen, porque es que depende de lo que yo esté fabricando o de lo que yo esté trayendo, ¿cierto? Bueno, Profe, una pregunta. dime. En peso bruto dice que este 220 gramos, bueno, esto, vaina, se divide en 1000. Profe, ¿dónde salió el 1000? Porque como la medida es que comparan 1 metro cúbico con una tonelada, como ahora 8 días que comparábamos 1 kilogramo peso bruto con 1 kilogramo volumen, esta aquí la comparan sobre sobre tonelada, ¿cierto? 1 metro cúbico lo Sí. comparan con una tonelada, ¿cierto? Entonces, una tonelada es igual a 1000 kilogramos, ¿cierto? Entonces, Vale. es igual, Ya que en sí esa es la fórmula. sí, entonces como una tonelada es igual, en pesos, ¿cierto? En pesos. Sí. Vea, yo sinceramente los digo, vea, eso hay muchas formas. Si a mí me dicen, pues así, hagan paréntesis para que no se me vayan a confundir. Si a mí me dicen que la caja tiene 220 kilogramos, yo ya de entrada sé que eso pesa 0,22 toneladas. Y eso lo multiplico por las 8 cajas. Pero yo aquí se las estoy diciendo a ustedes así, ¿cierto? Para que les quede más directo. Listo. Entonces, una tonelada es igual a 1 kilogramo, a 1000 kilogramos. Una tonelada igual a 1000 kilogramos. Entonces, ahora sí, son 8 cajas, ¿cierto? Me están diciendo que 8 cajas. Mire que yo me equivoqué ahorita, que eran 5 y resulta que ustedes vieron la corrección que hice ahí. 8 cajas de 200 kilogramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Venga, pues se las pongo así con el signo de por. Listo, para que les quede más. 8 cajas por 220 kilogramos, eso lo divido por 1000 kilogramos para que la respuesta me dé en tonelada. ¿Ya le queda claro, Valentina? Sí, profe.
Muchas Vuelvo a gracias. repetir. Bueno, lo importante es que no me queden con la duda, porque ya en el parcial se llegaron con la duda y entonces, bueno. Ahora sí, la fórmula es largo, alto, ancho, ¿cierto? Todas estas tres medidas multiplicadas entre sí, ¿cierto? 1,50 de largo, 0,97 metros de alto, de ancho 0,78. Esa es la fórmula derechita, no hay que dividir por nada. Listo, esta es la fórmula para una sola pieza, una sola caja. Pero como el ejercicio me está hablando de 8 cajas, entonces esta fórmula aplicadita pues con las medidas que estamos diciendo, la multiplico por 8 cajas, eso me da igual a 9,08 metros cúbicos. Y si estoy hablando de metros cúbicos, eso es el volumen. Entonces, ahora sí, este es el resultado del peso bruto y este es el resultado del volumen. Ahora sí, ¿qué es mayor? ¿Por cuál me van a cobrar más? Matemáticamente hablado. No, pues por metro cúbico, entonces. Ah, sí, señor. Entonces aquí no nos vamos a basar que es que, pero es que en el otro ejercicio daba volumen, no, depende de la característica de la carga, muchachos. Sí, profe, yo, ¿Cierto? la pregunta que le hice anterior, no le pregunté nada, no dije nada. Ah, bueno, entonces me equivoqué yo. Bueno, listo, hágale pues. Entonces, ¿ya saben por cuál me van a cobrar más o saben que la carga? O sea, otra pregunta podría ser, identifique por cuál de las dos entre peso y volumen es mayor. Entonces usted ya diría, no, pues es mayor, es una carga que ocupa más volumen que peso, ¿cierto? Bueno, ¿me les queda claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, O repito. Bueno, entonces vamos a hacer un tallercito. Tengo 80 ejercicios aquí para que lo hagamos en lo que nos queda de clase, mentiras. Tengo son 3 poquitos. ejercicios. Bueno, este ejercicio está también ahí, este ejercicio pues ya lo tenemos ahí. Pero entonces, ya, sí tomaron apuntecitos, muchachos. Ah, profe, me canso, profe. Ojo que hay que tomar apuntes. Bueno, tómele pues No, una claro. foto de eso para No, poder profe, pasar. pues yo ya lo copié. Ah, bueno. No, esto está tan lento, Dios mío. ¿Se acuerdan lo que yo les hablaba ahora 8 días que uno se queja mucho? Sí, profe, pero eso, A ustedes no sé lo que les eso digo. es cotidiano, entonces, ¿Cómo? pues eso es de la vida cotidiana. Y yo soy una que me quejo mucho cuando este sistema está tan lento. Yo digo, ay, no, pero ¿por qué tan lento? Pero sí debería uno dejar ese vicio, ¿cierto, muchachos? Ah, profe, lo que pasa es que eso es muy Ay, complicado evitarlo. pero deberíamos trabajar en eso. Yo siempre me cuestiono sobre eso. ¿Se acuerdan que ahora 8 días, qué les dije yo a ustedes? Que yo nunca había visto un japonés quejándose. Fue cuando con ustedes que hablé de eso. No, profe, la verdad yo no me Creo acuerdo. que sí. No, profe. Que nosotros tenemos, los colombianos, tenemos un vicio impresionante, impresionante. Bueno, vea, este fue el que acabamos de hacer. Ahí está la fórmula. Por favor, entonces, cuando lo bajen, por favor, corrigen que son 8 cajas. Listo, muchachos. Porque si lo quito ahorita, entonces se quedan ustedes sin ver. Listo. Aquí hay 3 ejercicios. Los vamos a hacer, por favor, en un momentico y ya los socializamos. Miren del F5 a la plataforma que ahí ya está. Y yo aquí lo voy a corregir para pasar el corregido que son 8 cajas.
Chicos, no se les olvide que si las medidas se la están dando en metros, así si la fórmula tiene que ser en metros, pues en metros será, ¿cierto? Profe, qué pena, me sacó esta plataforma. Ah, bueno, tranquilo, no, yo acabé de hablar, tranquilo. Si las medidas de la fórmula me la dan en metros, entonces las medidas que me den en esos ejercicios, si me las dan en centímetros, las tengo que convertir a metros. Entonces, si me las dan en centímetros, las tengo que dividir por 100 centímetros, ¿sí? Para que me den a metros. ¿Quedamos claros? Sí, Camila se nos fue. O sea que Camila es una que llega y no. Camila, ¿dónde está? profe, pues yo lo que veo aquí es que se fue. Bueno, qué pena con usted, pero yo fui muy clara en esto. Me toca ponerle la facha.
Listo, chicos. Socializamos. Oye, un momentico. Bueno, dale pues.
Profe, ¿a qué hora vamos a hacer el parcial? No le escuchamos. Ahora sí me escuchan. Sí, profe. Bueno, no, el taller no alcanzamos a hacerlo ya, pero sí me interesa es socializar este otro. Ya les voy a decir qué hay que hacer del taller, son como 90 preguntas. ¿What? Mentiras, son las 5 prácticas. No, yo era para ver si estaban por ahí pendientes. Bueno, Joan, Camila. Sí, Profe, lo profe, escucho ay, fuerte y claro. profe, ¿por qué tanto trabajo? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué por qué tanto trabajo? No, pero es que hay que evaluar. Esa es la segunda evaluación. Bueno, No, bueno, señora. la segunda evaluación, no hay que evaluar, no hay que subir notas. A ver, Camila, Mm, cuénteme a ver qué hizo. La segunda. Camila, ¿cómo lo resolviste? espere, profe, espere. Esperemos a Camila, muchachos. ¿O cuál hiciste, Camila? ¿Cuál hiciste para que nos la compartas? Camila. Bueno, Joan, ¿qué hiciste en la segunda? Listo, profe. Bueno, entonces le socializo. Eh, listo, 35 cajas por 120 kilos cada una, ¿cierto? Sí, Dividido entre 1000, sí, 4.2 toneladas. muy bien. Bueno, y el volumen es, pues el largo, que es 1.20 por 0.52 de alto y 0.87 de ancho por 35 cajas, 19.0 metros cúbicos o 19 metros cúbicos para ser como Bueno, más no, exactos. no, mi Joan, recuerde que como esto es volumen, entonces más bien aproximémoslo más bien a 19.1. Porque Ok, listo. yo no estoy aproximando eso a 20, mire, 19.1. ¿Sabe por qué? Porque en el evento en que ellos van a meter, o sea, si me da para más cajas, ese pedacito me puede hacer falta para meter el espacio, un espacio que me pueda hacer falta en el contenedor para alguna carga. Entonces mejor la dejamos así, listo, 19.1. Pero si tenemos la duda, entonces coloquémoslo con todos los decimales. Listo, no hay ningún problema, coloquémoslo con todos los decimales. Que es que no sé Listo, cómo profe. será que voy a aproximar. Si yo aproximo a 20, entonces ahí sí me da casi una tonelada, muchachos. Pero si coloco 19.1, ya no es tan, cierto, no es tan relevante. Bueno, entonces ahora sí, Joan, si yo fuera a trasladar esa carga como carga suelta, ¿por cuál me cobra más el agente de carga internacional? El flete. Profe, por el volumen, Por el volumen, porque me da más, ¿cierto? Da por 19.1. supuesto. Sí, listo. Muy bien, Camila, esta niña Valentina. Profe, yo me metí una confundida con la tercera, pero se la voy a decir. Muchacha esta, bueno, sí. Bueno, el, el peso bruto me dio 2,772, ¿cierto? Que fueron las 14 cajas por 198 dividido 1000, que Bueno, fue listo. cada una. Vamos bien, listo.
¿Qué Y más? ya me confundí en lo otro, porque no me confundí con eso de metros, centímetros, profe, Ay, mi muchacho, ahí. mira, te están diciendo que son 107 centímetros por 80 centímetros por 96 centímetros. Pero la fórmula, ¿se acuerdan cuando yo les dije ahorita? Mucho cuidado. Entonces, la fórmula me la están dando en centímetros, la convierto a metros. Para convertir centímetros a metros, divido centímetros por 100. Ah, Entonces, ¿qué haría yo a mí ahí? me, a mí me Sí, dio 11,504, eso lo divido en 100. 11, no, porque ya hizo la división, 11,504 o Sí, eso me dio 11.504. eso. Bueno, si le da 11.504 está malo, pero si Ay, le da 11 con 11,504 está bueno. ¿con cuánto, Entonces, profe? ¿11 con qué? con 504. Ay, profe, eso me dio. Por eso, pero entonces usted cuánto, bueno, entonces la fórmula, ¿cómo la hizo? Yo, profe, pues yo simplemente multipliqué el largo ¿Y cuánto con es? el alto y el ancho. El largo son 107 centímetros por 80 centímetros por 96. Y después lo multipliqué por el número de cajas, que son las 14. Mi muchacha, entonces a usted ahí donde le está es dando 11.504. Ah, entonces Porque sí, usted lo que profe. tuvo Sí, que eso es hacer de mismo, 1504. Yo lo divido. no, espere pues a ver. Mis matemáticas no llegan hasta, ¿cierto? O sea, mis matemáticas, las matemáticas que yo manejo. Entonces, ¿cómo la hago yo? El largo, que es 107 centímetros, lo divido, lo multiplico por 100 centímetros. Perdón, el largo, que es 107 centímetros, lo divido por 100 centímetros. O sea que eso me da 1,07. Vaya corrigiéndola. Me Profe, da, ¿por qué? O sea, porque cuando es centímetros lo voy a pasar a metros. Yo estoy Porque la confundida. fórmula está en metros. Y si la fórmula es largo en metros, por alto en metros, por ancho en metros, y la fórmula está en metros, Ah, para sí, convertirla, ya confundí, ya entendí, ¿sí profe. se da Entonces sería cuenta? 100, sí, entonces Bueno, sería 107 dividido 100, 107 dividido 100, entonces eso le da 1,07. 1,07. El Ah, alto, 80 dividido 100, le da 0,80. El ancho, 96 dividido 100, le da 0,96. 1,96. Ahí tiene ya para hacer la fórmula. Entonces, 107 por 0,80 por 0,96 por 14 cajas. Ahí sí ya le da 11,504. Yo normalmente cuando trabajo eso así a mano, yo le coloco la coma bien grande, para que no me va a confundir con 15.000 ni con 11.000, no, para que yo sepa que son decimales. ¿Listo? Profe, mira que por inercia yo le coloqué la coma, o sea, yo prácticamente lo hice bien, 11,504. Sí, pero si usted en un parcial me va a pasar eso y la fórmula me la va a colocar en centímetros, qué pena decirle que no es así, ¿sí o no? Oh, Ah, sí, hay que colocarla como debe ser. Bueno, Joan, la 4. Presente, por aquí. ¿Qué hizo con la 4? Dígame, profe. ¿Qué hizo con la 4? La 4, bueno. Ahí sí estoy, yo también pegué un poquito una confundidita y como la compañerita Valentina, pero pues vamos a ver. Entonces dice que son 440 cajas por 28 kilos cada una, dividido 1000, 12,3. Muy bien. 12,32 Listo. toneladas. Listo. Sí. Bueno, cogí un decimal nomás. Y el volumen, entonces sería 1,65 de largo por 1,51 de alto por 1,88 de alto por 440, 2060,97. ¿Y cuál fue la enredada que se pegó? Ahí a mí está. me dio No eso. sé. Es que ese valor, o sea, ese valor se me hizo muy, o sea, como muy alto. Extraño. Porque es una caja. Es que mire, estamos hablando Pero, de 28 cajas. Y miren las medidas tan sí, grandes: 1,65, vea, 1,88, casi 2 metros. Entonces, o sea que sí, el marítimo, ¿se sí está acuerdan bien. que? Sí, sí está bien. ¿Se acuerdan que en marítimo decían en el video que la ventaja es que puede albergar grandes cantidades de carga? ¿Sí? Por eso esa es una de las ventajas del marítimo.
Bueno, mis muchachos, entonces, ya con esto, ya les voy a dejar el tallercito. Bueno, yo ya voy a dejar de grabar, ¿cierto? Porque digamos que aquí ya terminamos la clase y vamos a hablar del tallercito. Muy bien,